Ulises, por James Joyce. Publicada en 1922, Ulises es la gran novela del siglo XX. Las tribulaciones de Leopold Bloom a lo largo de un solo día por las calles de Dublín sirvieron a Joyce para crear una odisea verbal fascinante con la que revolucionó el género para siempre y marcó un hito en la historia de la lengua inglesa. Por medio del monólogo interior, Joyce supo reflejar por primera vez la vida mental del ser humano y compuso la que sería su gran épica moderna. Cada capítulo del libro es un prodigio de invención estilística, una fiesta de la inteligencia y la imaginación que, hoy como ayer, sigue deslumbrando por la magnitud de su ambición y su torrencial polifonía. Personalmente, no creo que se pueda comentar una obra como esta en unas pocas palabras. Habría que dedicarle mucho tiempo a cada capítulo, así es que voy a ser breve, o por lo menos lo voy a intentar. Maravillosa obra de arte hecha en forma de literatura. Y es que esta novela no es como las otras novelas. Aquí lo que impera y lo que importa es eso precisamente. Hay que estar un poco cansado de las novelas decimonónicas para disfrutar con Ulises. No creo que todos puedan hacerlo. Es más, diría que su lectura tampoco es fácil. Para mí eso es lo mejor. A partir de los 40, una persona se siente ya cansada de las novelas demasiado fáciles y necesita más retos. Es curioso cómo el cerebro, con el paso de los años, va pidiendo un poco más. Una de las cosas buenas de esta novela es que no está pensada para llevar al cine ni para decir de qué va, ni siquiera para decir cómo son los personajes. Lo bueno de ella es que es imposible aburrirse leyéndola. Y lo gracioso es que para Joyce es la novela del día, mientras para Wake es la novela de la noche, es decir, la novela donde la lengua inglesa sueña. Dada la esperanza de vida del ser humano, es deseable que se escriban más novelas de este tipo. Hay 3 tipos de literatura: la popular, la gran literatura y la literatura académica. Las 2 primeras buscan fundamentalmente entender al público y la segunda, además, aspira a convertirse en la obra de arte. La literatura académica, en cambio, tiene como última finalidad terminar en la morgue de las universidades y los cenáculos críticos literarios, para ser diseccionada hasta sus últimas costuras. ¿Acaso no haya otra novela en el siglo XX que haya sido tan comentada, interpretada y destripada por todo tipo de estudiosos como Ulises? No en vano, su autor, James Joyce, 1882-1941, aseguró que había escrito esta obra para tener ocupados a los críticos durante 300 años, cosa que por el momento está consiguiendo. En cuanto al lector medio, Joyce no dictaminó nada, pero lo cierto es que no escribió su gran novela con la idea de entretener al público, al menos en el sentido actual del término. Otra cosa es que sea una novela imprescindible de lectura para todos aquellos que quieran conocer una de las cumbres de la narrativa del siglo XX. Como es sabido, la obra cuenta lo que les ocurre a 2 personajes el día 16 de junio de 1904, concretamente en Dublín. A las 8 de la mañana, Stephen Dedalus y Leopold Bloom se levantan en sus respectivos domicilios de Torre Martello y el número 7 de Eccles Street, dispuestos a desayunar. Durante el resto del día y hasta bien entrada la noche, Leopold Bloom recorrerá diversos lugares de Dublín y en ocasiones se juntará con Stephen Dedalus, con el que acabará la jornada. Los personajes se cruzan a cada instante en sus peregrinaciones, van y vienen, se encuentran y se separan y se vuelven a encontrar como
partículas en un laberinto de peripecias, borracheras y largas conversaciones no siempre fáciles de seguir. El libro se cierra en la oscura madrugada con Molly Bloom, la infiel esposa de Leopold, desvelada en el domicilio conyugal de Eccles Street, dejándose arrastrar por la voz de sus pensamientos. Durante las 19 horas en que se desarrolla la historia, Leopold hará un recorrido tan exhaustivo por Dublín, con tal minuciosidad que, como Joyce aseguraba, si algún día la ciudad desapareciera de la faz de la tierra, podría reconstruirse siguiendo la descripción que hace de ella en la novela. En contra de lo que ocurre en las narraciones convencionales, los personajes no serán esta vez el vehículo clave para entender la novela en todo su significado. El protagonista de Ulises es la palabra, el lenguaje. Los personajes no realizan solo una serie de actos que retienen el interés del lector, sino que fundamentalmente son seres que hablan con los demás y, sobre todo, consigo mismos. Son seres hechos de palabras. Los 18 capítulos del libro son, en realidad, 18 novelas distintas escritas cada una con una estructura diferente. De modo que no solo ofrece una visión caleidoscópica de la realidad, sino también de la propia literatura. Joyce utilizará indistintamente el flujo de conciencia, el diálogo objetivo, la descripción naturalista, el lenguaje administrativo, la técnica de la novela rosa, la forma teatral, el epílogo literario, el estilo del catecismo católico o la narración simbólica. Basta terminar en un formidable monólogo interior de más de 50 páginas carentes de cualquier signo de puntuación. Todo afirmaba el crítico Ernst Robert Curtis: Ulises tiene rasgos de crónica, de novela, de drama, de poema, de sátira, de parodia, de suma. Quizás sea el término suma el que mejor caracteriza a la novela. Como un compendio medieval complejo y oscuro, los 18 capítulos de Ulises aceptan múltiples interpretaciones, tantas como críticos se han acercado a él. La judía, la shakespeariana, la teología, la psicoanalítica, hasta la más evidente, que es la que compara la Odisea de Homero con el recorrido que hace Leopold Bloom por las calles de Dublín. Todas estas lecturas hacen de Ulises un laberinto donde no es difícil extraviarse. Solapados entre sí operan simultáneamente 9 sistemas de referencia que se ajustan a un significado diferente. Cada capítulo representa un arte o ciencia determinados, un órgano del cuerpo, una técnica estilística distinta, un símbolo específico, un color propio o un arquetipo que tiene relación con la obra de Homero o de Shakespeare. No crean, sin embargo, que toda esta simbología es una mera invención de los críticos. Joyce dejó suficientes pistas en vida, descubriendo a los demás esta significación oculta, entre otras cosas porque él mismo se consideraba un genio que solo podía haber escrito un libro genial e infinito. Posiblemente tuviera razón. Pero cabe preguntarse, ¿no se pierde el lector normal entre tanto sentido inescrutable? Depende del nivel de lectura que quiera utilizar en cada momento. Ulises es, como pocos, un libro abierto. Generalmente las ediciones de la novela vienen complementadas con un impresionante apartado de notas, esquemas explicativos y decenas de páginas preliminares que tratan de dar la clave para una completa comprensión de la novela. El gran poder de Ulises es que sobrevive a la disección académica y el análisis crítico a los que ha sometido durante décadas. Desde luego, se trata de un libro de complejísima lectura y poco complaciente con los lectores, tanto por su tamaño como por su ambición. Un libro, en definitiva, que exige un reto a la inteligencia de quien se adentra en sus páginas, pero sin duda no es un libro que deje indiferente. Tal vez la mejor manera de acercarse a esta novela es hacerlo sin complejos, sin más ayuda que saber
como se ha dicho, que se trata de 18 novelas en una, distintas entre sí, con los mismos protagonistas y escritas sucesivamente en el tiempo. Una vez asumido que su lectura es diferente, que no tediosa, se comprende que Ulises es una obra capital en el siglo XX, una prodigiosa ilustración narrativa de un tiempo, el nuestro, antiheroico y complejo. Un libro tan relevante que la historia de la literatura no sería la misma sin su existencia. Damos paso al análisis de Ulises, de James Joyce. El ámbito temporal en el que transcurre todo el Ulises es el 16 de junio de 1904. El ámbito espacial es la ciudad de Dublín. Su protagonista es Leopoldo Bloom, de raza judía, agente de anuncios publicitarios que debe idear una marca de fábrica para la empresa en la que trabaja. La trama está dibujada sobre el tejido estructural de la Odisea. Igual que en esta, estamos en presencia de la decadencia de la ciudad, Dublín, que hace las veces de Ítaca. Como en la Odisea, Bloom es Ulises. Vuelve al final por la noche a su hogar en compañía de Esteban Dédalo, que es Telemaco. Tanto su mujer, Molly, es Penélope. Lo espera en casa. Sencillo, rápido y eficaz, pero las fantásticas aventuras que vive Ulises en muchos años son aquí reducidas a un solo y estrecho día de existencia vulgar. La prosaización del héroe narrativo alcanza su deliberado apogeo. El marco de la epopeya es un fondo irónico sobre el cual resaltan mejor los apacibles andanzas de Bloom, cornudo perteneciente a una raza perseguida, más bien inestable en su situación económica. Bloom es, sin embargo, un Ulises tan humano y representativo como el del viejo poema épico. Tanto uno como otro consiguen expresar la riqueza y la multiplicidad de la experiencia humana. Cada uno es un hombre, todos los hombres. Los 24 libros de la Odisea son reordenados por Joyce en 18 episodios fundamentales. La cronología y la importancia de los episodios no respetan rigurosamente el esquema homérico, pero este no sufre otras alteraciones fundamentales. La primera parte de Ulises se corresponde a la telemaquia clásica, que dedica a Esteban Dédalo, que vive con un amigo que es Buck Mulligan y que aquella mañana dará su clase habitual en la escuela privada del señor Deasy. La escena clave es el recuerdo, por el joven, de la muerte de su madre y sus propios remordimientos por no haberse arrodillado cuando su madre se lo pidió antes de morir. La segunda parte de la obra, que indudablemente es su centro por la extensión y la importancia de sus episodios, está básicamente dedicada a Bloom. Ulises, moderno, que es sorprendido a la mañana, antes de salir de su casa, ofreciéndole el desarrollo y el desayuno a su mujer y comiendo con frucción de órganos internos de bestias y aves. Bloom es un individuo perfectamente mediocre, antiheroico, pero que no carece de dualidades y de cualidades y tampoco de rasgos distintivos. Sensualidad, afición por las artes, falta de talento práctico, curiosidad intelectual. Al mismo tiempo, este Ulises compondrá con su Telémaco una unidad en que prácticamente estará contenido todo el mito. En contraste con lo intelectual, Telémaco es el sensual Ulises, que presenta sus funciones físicas como la misma morosidad que aquel había consagrado a sus remordimientos y a sus conflictos interiores. Con Bloom hace su entrada también el idioma coloquial dublinés, que en adelante será usado en forma intermitente. Ya planteados los respectivos puntos de vista de Esteban y de Bloom, el autor se lanza resueltamente a una serie progresiva de experimentaciones con el lenguaje y la composición narrativa que sumerge a los personajes en una ronda infernal
de procedimientos técnicos y sinuosidades de estilo, sin que, curiosamente, se pierda nunca el hilo del relato. Lo primero que hace Bloom esa mañana es asistir al entierro de Paddy Dickman. Más tarde, se hace presente en la redacción de un periódico para gestionar un aviso publicitario. Después, aparece en la taberna Barney, donde toma unas copas y sufre los embates de un furioso antisemita convertido en el cíclope de la historia. La mediocridad y las sucesivas frustraciones de Bloom, lejos de reducir su estatura de héroe, insinúan que las únicas hazañas épicas posibles son, en esta odisea moderna, los fracasos cotidianos. Por un momento, la acción se desplaza a la biblioteca pública, por la que Bloom solo pasa fugazmente, y la atención vuelve a fijarse en Esteban, que expone una ingeniosa y gratuita teoría sobre Shakespeare, parodia de uno de los lugares comunes seculares de la intelectualidad inglesa. Las peregrinaciones de Ulises por Dublín se suceden hasta que, al atardecer, en el parque, encuentra a una jovenzuela, Gertie McDowell, que, a pesar de su cojera, provoca su imaginación y su sensualidad, llevándolo hasta la masturbación. Cerca de la noche, finalmente, Bloom y Esteban coinciden en la maternidad dublinesa, donde Mina Purfoy espera a su hijo. El último episodio de la segunda parte es de Thieves, que relata la visita de Esteban y de Bloom al barrio de los burdeles de Dublín. Es la noche de Walpurgis, de Ulises, suerte de drama de la conciencia en que las alegorías operan de acuerdo a las categorías de los autos medievales, aunque la materia alcanza a menudo una crudeza profana difícil de igualar. En este largo fragmento, construido según la técnica dialogada del teatro, aunque junto a los personajes reales de la historia aparezcan otros tan difíciles de resolver escénicamente como las campanillas, el reloj, los discos, las hijas de Erin, los brutos machos, los circuncisos, la vieja abuela Pasita, la voz de todos los benditos y los tejos, aparte de personajes históricos como Parnell, Eduardo VII y el arzobispo de Armagh, y también hablamos de prostitutas del burdel de Bella Cohen, como Bridgie, la prodíada, y Catita, la chochuda. Miren esas cosas tan sorprendentes como la coronación de Bloom como emperador de Irlanda y su posterior caída vergonzante. Pero el parto del propio Bloom, en el que da a luz 8 niños varones amarillos y blancos, como las alucinaciones y las alucinantes discusiones sobre el judaísmo y el cristianismo, como la transformación de Bloom en una pupila más del burdel de Bella. El propósito del fragmento no es, en una vertiginosa sucesión de situaciones y personajes, las diversas capas de la conciencia y los estratos memoria, sino agotar las posibilidades combinatorias que brindan los distintos personajes y su contorno en esta especie de pesadilla dramática. La última parte del libro corresponde al regreso de Ítaca, es decir, a la huerta de Bloom, a su hogar, esta vez acompañado por Esteban, de quien no se ha separado desde su encuentro en el barrio de los burdeles. Comienza esta parte con las largas conversaciones y digresiones de los dos personajes en el refugio del cochero. Sigue con la escena de la cocina de la casa de Bloom, donde han llegado Esteban y el dueño de la casa. Por fin, el Ulises concluye con el largo monólogo interior de Molly Bloom, que, tendida en la cama, espera a su marido. Es este el paisaje más difícil de admitir por las normas de la moral convencional y al mismo tiempo uno de los más audaces desde el punto de vista de la técnica literaria. El monólogo interior cuenta aquí con los auxilios del llamado procedimiento de la corriente de la conciencia, que Joyce de hecho inaugura en la narrativa contemporánea.
por más que él mismo hubiera reconocido su deuda con el francés Édouard Dujardin, y aunque en realidad esta técnica hubiese sido parcialmente practicada por escritores del siglo XIX, lo original de Joyce es su aceptación de todas las capas de la conciencia, con predominio de las asociaciones referidas a la vida puramente fisiológica y a la sexualidad. La vibración de la conciencia de Molly Bloom es la palpitación de una masa de carne femenina que despierta a la evocación de un acto o de una situación sexual y que, a la manera de una vigorosa encarnación de la vida en sus elementos más indiferenciados, está abierta a todas las sensaciones exteriores. El repaso de los acontecimientos de la tarde, que incluyen un adulterio perpetrado en su propia casa, se mezcla con las reminiscencias de otras experiencias sexuales y también de su juventud en Gibraltar, de la historia de su relación con Bloom y de su vida en común, aparte de infidelidad y de la infinidad de digresiones que van rellenando los espacios vacíos de su personalidad. El final del libro no cierra un ciclo como ocurre en la Odisea, sino que representa una suerte de abertura y fluidez en el tiempo que conviene al libro en un recorte puramente espacial de vida que no tiene necesariamente un principio ni tampoco un fin. Para explicar la composición de Ulises se han compuesto los más variados modelos. Aparte del obvio del poema antiguo, se ha apelado a un esquema que tiene en cuenta sucesivamente a las diferentes partes del cuerpo humano, o que simbólicamente se va refiriendo a los distintos colores, o que enfrenta gradualmente las diversas figuras retóricas, pero probablemente la construcción más correcta sería aquella que partiese de la sencilla oposición entre el hombre y la ciudad, para ir desplegando toda la gama de tensiones que la novela expresa. En rigor, nada sería más inútil que buscar en otra parte un principio estructural para una obra cuyo rasgo constitutivo de composición es precisamente la variedad composicional.